Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la cual la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó la sentencia que reconocía la indemnización por daño moral y por daño material a un trabajador por la incapacidad sobreviniente a un accidente laboral. Contra esta sentencia, el actor interpuso un recurso extraordinario federal que fue denegado y así presentada la pertinente queja. Intervino el defensor general adjunto de la Nación, que solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado, en razón que había tomado intervención en el proceso un menor, hijo del fallecido trabajador, y que no se había dado intervención al Ministerio Público de Defensa, y así consideró que se habían visto vulneradas las garantías de defensa en juicio, debido proceso y acceso a la justicia. Si las cosas de conformidad con lo expresado por el defensor general, la Corte por unanimidad declaró la nulidad de todo lo actuado, ordenando que vuelvan los autos al tribunal de origen para que se dé la debida intervención al Ministerio Pupilar con arreglo a lo manifestado. Ahora vamos a una breve pausa y luego desde Madrid con nuestro invitado especial estaremos hablando de la mediación integrativa. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales desde Madrid con el magíster José Emilio Josami del Ibasir, que es abogado, ex juez y actualmente mediador de FIFA. Bienvenido, doctor, a Aires Constitucionales. Gracias, doctora. Bueno, un gusto poder hablar con vos, Claudita, y hace tiempo que no nos veíamos y la verdad que un placer. Sí. Y un placer porque estar vinculado con la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, de cual, como tú sabes, yo estoy como director de todo lo que acontece en el derecho deportivo. Sí. Y poder dialogar en Aires Constitucionales para mí es un gran orgullo y una gran alegría. Bien. Bueno, hoy vamos a tratar, José, si me permitís tutearte porque... Claro, sí. Bueno, muy bien. Vamos a estar hablando de la mediación integrativa. Realmente es un título novedoso, ¿sí? ¿De qué trata esto? ¿Qué es? Expliquémosle a la gente, porque nuestra audiencia es variada, lo más sencillamente, con el lenguaje más sencillo y llano posible. ¿Qué es la mediación integrativa y en qué se diferencia de otro tipo de mediaciones? Bueno, si buscan mediación integrativa, por ahí van a encontrar otros conceptos, tal vez en las redes. Nosotros acá en IMDEP es el Instituto de Mediación y Pacificación del Deporte en Madrid, ¿no? Junto a la doctora Santana Delgado, hemos instaurado, ella por su parte, lo que contiene el tema de la mediación preventiva, ¿sí? Y yo lo que tiene que ver con la mediación integrativa dentro de lo que es el deporte, pero también yo, después de haber estudiado en la Universidad de Harvard, ahí en Estados Unidos, observaba en los roleplay, y desde un ejemplo del roleplay, yo veía cómo esta mediación, a la que yo también le puse el nombre de integrativa, podía servir para compañías, empresas de todo tipo, hablemos de salud, de empresas de cualquier índole, como también trasladarla al deporte, a las federaciones deportivas o a los clubes. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, la mediación preventiva busca prevenir el conflicto, busca evitar que esto suscite, como se ha dado en el nuevo Código Civil y Comercial que tenemos en Argentina, cuando se ha instaurado, entre uno de los modernos códigos que tenemos, el tema del daño preventivo, ¿no? Claro. Y la mediación integrativa viene a complementar lo que
ya es no una gran moda, pero sí un gran institución, que es el compliance. El compliance ha llegado a las empresas, ha llegado a las compañías, ha llegado al deporte. ¿Para qué? Para, de alguna manera, controlar, digamos, todo lo que hace a la gobernanza de la empresa y ver, digamos, todas las cuestiones delictuales o de regulaciones que pueda presentarse, digamos, con el personal, y a través del compliance officer tratar de buscarle que no se realicen, o sea, que no se puedan ejecutar, digamos, todas estas maniobras que de alguna manera pueden llegar a perjudicar a la compañía. ¿Qué hace la mediación integrativa? La mediación integrativa lo que viene a buscar es darle solución a los diversos conflictos que se presentan dentro de una institución, insisto, llámese empresas, compañías, llámese clubes, federaciones, clínicas, escuelas, colegios, etcétera, en todo tipo de ámbito, y se divide en 3 tipos de conflictos. El conflicto externo, que generalmente puede ser todo lo que vincula a los stakeholders, es decir, a todos aquellos que son proveedores de la empresa, de la institución, aquellos que tienen vínculos externos con la institución, con lo cual esto ya puede generar algunos conflictos. Luego, el segundo ítem dentro de esta mediación, que creo yo uno de los más importantes, y de ahí, desde un roleplay, como te contaba recién, ahí en el curso de negociación y mediación en Harvard, yo lo tomé de un ejemplo que había habido entre una lucha de poderes entre una empleada y un CEO, cómo a veces se suscitan conflictos internos que pueden ser horizontales, pueden ser verticales hacia arriba o hacia abajo, el tema del moving, y el tema de celos, que muchas veces provocan diversos problemas dentro de una institución y que finalmente a lo que llevan es a que no se produzcan, digamos, crecimientos y producciones a raíz de estos conflictos. Por eso que es necesario trabajar con un equipo de mediadores dentro de estas instituciones, de tal manera que se pueda llegar a resolver todos estos tipos de problemas, de conflictos, trabajar el conflicto interno de la compañía para darle solución y de esa manera poder obtener mayor producción en el crecimiento económico o productivo de la empresa. Y el tercer ítem... Pero sí, no, concluye el tercero y después yo te pregunto. Sí. Sí. El tercer ítem también tiene una cuestión externa, si se quiere, una cuestión externa e interna, que por la responsabilidad social de la empresa, las empresas debieran contemplar conflictos personales o particulares de sus empleados, poniendo justamente este equipo a disposición, porque muchas veces que la baja de la productividad del trabajador se produce, valga la redundancia, por conflictos familiares, conyugales, problemas con sus hijos, problemas económicos, algunos jóvenes sobre todo problemas de adicciones, problemas con sus padres, etcétera, con lo cual también hace, digamos, una parte de responsabilidad empresarial y social que se pueda ocupar de poder llevar una solución a esos problemas personales y particulares y darle a ese trabajador la posibilidad de que pueda seguir rindiendo o que pueda rendir en su capacidad total para darle además una mayor productividad a la empresa, ¿no? Además de que se estaría ayudando a la persona humana, que eso es otro de los más grandes valores que se puede contemplar en esto, ¿no? Entonces, un poco esto encierra lo que es la mediación integrativa para trabajarla en los distintos ámbitos que tienen las instituciones, como te decía recién, empresas, compañías, clínicas médicas, colegios, más vale en el deporte, el tema de federaciones, clubes, etcétera, ¿no? Eso es un poco la síntesis de lo que venía a mostrarte lo que yo entiendo por este concepto que hicimos contemplando la mediación integrativa junto con la mediación preventiva.
Bien, me queda muy claro si el conflicto fuera de tipo horizontal en una organización para arribar a una solución justa. Un poco me hace ruido, José, y por el desconocimiento que tengo del tema, obviamente, es cuando el conflicto es vertical. Allí no hay digamos, un desequilibrio, por así decirlo, de posiciones de poder. Seguramente puede haber cuando hay posiciones de poder y estas posiciones dominantes, sobre Claro. todo como se llaman, ¿no? Cuando hay posiciones dominantes, claro que se puede hacer mucho más difícil por esta cuestión de jerarquías. Pero también ha habido muchos casos de moving o de acosos sexuales o de acosos laborales que se han producido en esa verticalidad y que han terminado realmente dañando la imagen de la empresa, dañando la productividad de la empresa y justamente por no arribar al conflicto mismo, ¿no? O sea, por no buscar una solución que permita que entre esas dos personas no exista más ese conflicto, porque dentro de la mediación lo que hay que tener en claro es que el conflicto no está en los adversarios, sino que el conflicto siempre está afuera de esas dos personas y son esas dos personas los que tienen que vencer al conflicto como verdadero adversario, no como verdadero enemigo. Entonces ahí estaría el trabajo del equipo de mediadores de poder buscar esa solución para evitar que esas dos personas, que bien como vos lo marcabas, Claudia, o alguna composición dominante, pueda darse cuenta de su error y de alguna manera poder llegar a un acuerdo o llegar a resolverlo el problema, ¿no? Eso Sí. es muy propio que también pueda llegar a una solución. Claro, realmente qué importante el rol que tiene el mediador. Y acá entra a jugar diferentes tipos de habilidades, ¿no? Respecto de la cuestión de, bueno, obviamente de llegar a una solución justa frente al conflicto, pero además, digamos, una suerte como de entendimiento desde lo humano de la conflictiva. ¿Qué tipo de preparación tiene el mediador para poder arribar a este tipo de escenarios donde se planteen cuestiones humanas, digamos? Bueno, primero creo que es una ciencia que abre a la multidisciplinariedad. Si bien se permite en Argentina la comediación con otros colegas, es decir, con otros profesionales tales como la psicología o la comunicación, aquí en España no, en España es exclusivo de los abogados. Yo soy partícipe de que siempre una mediación la debe guiar un abogado, porque se supone que es el que conoce del derecho, es el que conoce por ahí más del conflicto legal, pero también es necesario de como te decía, de la ayuda, muchas veces de la colaboración de comunicadores en el manejo y la técnica de la relación, que eso también lo aprende un mediador abogado cuando hace los cursos de mediación, o muchas veces también del aporte psicológico, ¿no? El psicólogo es fundamental, también es importante, porque puede aportar desde su ciencia también en lo que hace al contexto, digamos, de la comunicación, el manejo del diálogo, las preguntas que se realizan, y teniendo en cuenta fundamentalmente que el mediador no va a indicar caminos, como suele ser la conciliación, que esta es una de las grandes diferencias. El mediador es aquel que puede abrir caminos, que puede tender puentes, como decía un profesor de Harvard, pero no es el que va a dar una solución supuesta para que sea tomada o no por las partes, ¿no? El doctor De Caro, que era un médico uruguayo, gran negociador y profesor de Harvard, decía que muchas veces el mediador es aquel que va a extraer desde las células de las partes, de cada una de las partes, esa capacidad negociadora que llevamos todos los seres humanos. Algunos la tendremos a flor de piel, otros la tendremos bien adentro, pero justamente la tarea de ese mediador es generarles a ambas partes, buscar a través de intereses y no de posiciones caprichosas, duras, y ahí entran los 7 elementos básicos que te enseña Harvard, ¿no? O sea, lo que son las alternativas puestas en la mesa, las opciones. ¿Para qué? Y bueno, para llegar a un acuerdo, pero no basado en posiciones, como te decía recién, sino basado en intereses, ¿no?
Y que estos conflictos, primero y principal, teniendo todos estos elementos basados en la búsqueda de los intereses de cada una de las partes, una vez concretados, bueno, ¿qué hace? Se necesita de dos elementos fundamentales: la comunicación, como te decía recién, la relación, porque esto permite tener una buena relación, a diferencia de lo que pasa con los juicios. Acá la mediación lo que busca es que ganen los dos, ¿me entiendes? Que la relación se mantenga intacta, no como en el proceso judicial, donde siempre habrá un vencedor y un vencido, y así provoca las sucesivas apelaciones y per seculum seculorum. Tenemos procesos de 5, 10, 15, 20 y 30 años, ¿no? Esto por un lado. Y segundo, cuando se concreta el acuerdo, a través de todos estos elementos que estoy mencionando, es necesario otros dos elementos fundamentales. Uno es la legitimidad, con lo cual tú tienes que legitimar este acto a través del acuerdo que se logra, y el compromiso de las partes del cumplimiento que se va a llevar a cabo de este acuerdo. Así son estas las enseñanzas de los 7 elementos que marca Harvard. Fundamentalmente, tener empatía, buena comunicación, manejo del derecho, porque por supuesto uno tiene que conocer la normativa del conflicto que está tratando para evidenciar, decirle, bueno, a ver, si van a una corte puede suceder esto, más si se maneja jurisprudencia. Pero aquí lo que buscamos es resolverlo al conflicto entre las partes, o sea, no siendo las partes adversarios, sino, como te digo, las partes al lado del mediador para enfrentar al verdadero adversario, que es justamente el conflicto, ¿no? Sí, ¿cómo resuelve un mediador la situación previa de resistencia que puede haber dentro de siendo, por ejemplo, la política de la organización sí implementar esta técnica, como por así llamarla, ¿no?, de mediación integrativa? Pero bueno, después estarían las partes, ¿no es cierto?, que van a intervenir. Y si hay resistencia de ambas o de una de ellas, ¿cómo vencer esta resistencia? No sé si está bien empleado el término vencer. Sí. Pero claro, habría que, digamos, o por lo menos hacerle cambiar de opinión de que hay soluciones alternativas, ¿no? Hay gente que quiere enfrentar al otro y quiere ganarle al otro. Bueno, esa es la cultura del litigio, ¿no? Claro. Que la verdad, la cultura del litigio es una cultura de siglos. Y realmente, a ver, la mediación también, porque con los fenicios ya se negociaba. Pero a ver, también la cultura del litigio es una cultura muy fuerte. Vos bien lo has dicho, tú lo dices muy bien, porque hay gente que ya está criada y ha mamado, digamos, litigio toda su vida, y le cuesta esto de que no, porque el juez no me va, yo quiero ganar, porque además quiero que él me pague los honorarios, y además quiero que además verlo derrotado, y bueno, yo creo que hoy está cambiando un poco ese paradigma con el derecho colaborativo en el derecho civil, el derecho restaurativo en el derecho penal, el paradigma de un abogado, digamos, que yo siempre doy este ejemplo, el abogado que recibe a un cliente en su bufet y no le dice, porque además deontológicamente no está bien que el abogado prometa un resultado y diga, no, quédate tranquilo, lo matamos, ¿sabés cómo lo destrozamos? Bueno, me parece que eso está muy mal. Entonces yo creo que hoy el paradigma del cual más se habla es del abogado, creo que con mucha humanidad, como bien lo mencionabas, de decirle al cliente, yo voy a ayudarlo a resolver su conflicto. O sea, creo que ese es el nuevo paradigma del abogado, de buscar que las partes resuelvan el conflicto que los ha unido, tratando, por supuesto, de llegar a acuerdos, de que se eviten las apelaciones que lleven a lo que yo te decía de lustros o décadas, que realmente yo siempre doy este ejemplo. Yo creo que la pandemia nos ha dado una enseñanza muy clara, Claudia. Somos finitos. Sí. Somos finitos. Sí. Y esperar juicios por 5, 10, 15, 20 años me parece que es un dolor enorme y una injusticia. Y yo siempre digo que lo triste es que hay abogados que aportan a eso con las acciones torpedo, como le llaman los españoles, o con la famosa chicana, como la conocemos en Argentina, y que haya clientes que paguen por eso.
cuando le están hipotecando el futuro a sus hijos, a sus nietos, de conflictos que le van dejando por años y por años, cuando tal vez en un acuerdo ellos logran la tranquilidad y la paz de su vida en el momento y no le están probando la vida a sus hijos y a sus nietos para el futuro, ¿no? Claro, hay Entonces, una creo que eso es Perdón, José, en este sistema hay como una mediatez en la solución que no la vas a encontrar nunca una vez planteado el conflicto, ¿no? Y llegar, como vos decís, a instancias de sentencias en diferentes instancias, ¿no? Primera instancia, segunda instancia, mínimamente, con las apelaciones. Lleva años esto. Y bueno, digamos, la energía es una. Entonces, estar focalizado en el conflicto digo, no sé si para todos los casos, ¿no? Tampoco podemos generalizar, pero es como para contemplar esta solución alternativa. Bueno, lo que vos bien decías recién, aquí hay una gran maestra de mediación en España que, a ver, yo soy un convencido de que la mediación sirve para todo conflicto, porque si una guerra, que creo que es el peor escenario que puede tener el ser humano hoy en el mundo, se puede llegar a una solución con la mediación, yo me acuerdo cuando era juez, en el tema de la violencia de género, yo había mencionado que era necesario hacer mediaciones, con lo cual se me trató de loco, pero dije, el proceso como sigue va a seguir habiendo madres muertas, padres presos, hijos huérfanos. Si no llegamos a buscar acuerdos de separaciones y que un buen juez hable con las partes, porque la inaudita parte de meter preso a uno de los dos y que después lo saque y sale con más violencia y terminemos justamente en eso, en hijos huérfanos de madre muerta y padre preso. Entonces, gracias a Dios, Marinés Amato hizo un grandioso libro, no sé si la conoces a Marinés, que es psicóloga, abogada y mediadora, que escribió justamente sobre la mediación en la violencia de género. La verdad que me llenó de alegría, lo leía su libro y compartimos esta idea, ¿no? Con lo cual, por eso te decía, una maestra de mediación de acá de España me dejó el otro día cuando fui a dar una conferencia aquí en el ICAM, el Ilustre Colegio de Abogados de la Abogacía de Madrid, se llama como Buenos Aires. El ICAM se llama Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, en donde ella me dijo, mira, yo coincido contigo. El problema, de lo que justamente vos me decías recién, Claudita, no es el problema los temas de lo cual se quiera mediar, sino el problema muchas veces son las personas mediables. Claro. Hay muchas personas que no son mediables, que se ponen en duros, en posiciones duras, que no, bueno, lamentablemente esto lleva a un perder-perder, como se dice en la mediación, ¿no? Entonces, cada uno debe ser respetuoso de las conductas y de los conocimientos. Yo he debatido mucho, he discutido mucho en Argentina, aquí también en España es muy resistente la mediación, sobre todo con gente, como te digo, de la cultura del litigio, pero bueno... y los líderes internacionales que, digamos, no ayudan mucho con el conflicto, ¿no? Justamente con esta cuestión de violencia que estamos viviendo a nivel internacional, bueno, poco hay de mediación, lamentablemente, muchas muertes, muchas víctimas. Mucha vulneración de derechos humanos, así que, bueno, cada uno desde nuestro lugar, y te felicito, José, por la tarea que estás realizando tan luminosa, un gran placer charlar contigo y, por supuesto, volveremos a convocarte desde este espacio, que tanto aprendemos con vos. No, al contrario, Claudia, para mí ha sido un placer poder estar en Aires Constitucionales, para mí es un gusto volver a verte, escucharte, y estoy a disposición para cuando quieras. Vos sabés que desde la Dirección de Derecho del Deporte en la Asociación Argentina de Justicia Constitucional siempre nos hemos brindado con temas, con jornadas y con todo lo que podemos aportar al derecho deportivo, ¿no? Y así vamos a seguir en este caso a la mediación. Y así seguiremos en este año, José, con esas ganas que tenés siempre de compartir, tan generoso de compartir tus conocimientos. Muy bien, te despedimos entonces hasta nuestro próximo encuentro. Vale, va a ser un placer cuando tú me convoques, allí voy a estar. Te mando un gran abrazo a la audiencia y también a todos los colegas y amigos de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.
Muchas gracias, José. Muy bien, nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí por Metro.